O cosas, Miguel, que están en la Biblia escritas en un lenguaje más bien figurativo, que no es necesariamente al pie de la letra lo que nos quiere decir. Y me pregunto, ¿cuándo vamos a saber que lo que la Biblia nos está diciendo es una enseñanza general que debemos sacarle al principio, o que debemos aceptar al pie de la letra lo que nos está dando el relato? Bueno, cuando estudia hermenéutica, aprende lo que es una parábola, lo que es un símil, aprende lo que es una metáfora, lo que son alegorías, y entonces tú podrás saber en cada caso. Por ejemplo, cuando Cristo dice, ¿verdad?, que si tu ojo derecho va a ser causa de pecado, que es preferible que te lo saque, y es preferible entonces que entres al reino de los cielos sin uno de tus miembros, que entrar al infierno, ¿verdad?, con todo tu cuerpo. Obviamente eso es una hipérbole, es una exageración, pero no es una mentira. La hipérbole tiene la característica de exagerar algo con el propósito claro de enfatizar una verdad. Exacto. A diferencia de esconder una verdad. Entonces, te das cuenta que ya sabes cómo interpretar una hipérbole. Teníamos otro concepto que íbamos a discutir. El primero de ellos habíamos hablado que es contenido. El segundo de ellos me mencionaste que era la palabra contexto. Claro. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando del contexto? El contexto tiene que ver con lo que se dijo, con cómo se dijo, en qué momento histórico se dijo, en qué porción de la Biblia está. Y una buena ilustración sencilla, pero hay cientos de ellas, es como Romanos 12 comienza. Dice, por consiguiente, por tanto. Bueno, tan pronto tú ves esa palabra por consiguiente, por tanto, tú sabes que lo próximo que dice Romanos 12 está conectado a lo anterior. Y en este caso te das cuenta cuando haces un estudio minucioso que en los primeros 11 capítulos Pablo está hablando de la maldad del hombre, de la perdición de la raza humana, está hablando de la imposibilidad de ese hombre llegar a Dios, y está hablando entonces de la gracia soberana que Dios le ha dado a ese hombre, que le ha permitido llegar a tener una relación con él y a tener salvación. Por tanto, por consiguiente, Romanos 12 dice, dado todo eso, tú debes tener una respuesta de sacrificio a Dios, debes ofrecerte a Dios como sacrificio vivo, agradable, pero necesitas conocer todo lo anterior. O sea que no es tan sencillo como acercarme a la Biblia por la mañana, abrirla, leer un pedacito de lo que, a ver qué me dice y sacar una enseñanza muy sucinta de un texto del cual no conozco ni lo que viene antes ni lo que viene después, quizá no conozco el contenido, el propósito del libro. Estamos perdiéndonos entonces de mucho, Miguel, cuando hacemos este tipo de acercamiento a la palabra en vez de algo más sistemático o más académico. Claro, te pierdes de mucho, no solamente te pierdes de mucho, en ocasiones ni siquiera sabes lo que se dijo, cómo se dijo, cuándo se dijo, ni qué se dijo incluso muchas veces sabe cuando tú haces ese tipo de cosas. Yo creo que el próximo punto está muy ligado a esto que estamos hablando. El tercer punto nos habla de comparación. Tenemos que comparar de alguna forma lo que estamos leyendo, pero compararlo con qué, pueden preguntar algunos. Bueno, tiene que comparar texto con texto, obviamente. Tiene que saber todo lo que la palabra dice con relación a algo. Tú tienes un texto en Salmo 36 a 37:4 que dice que deleítate en el Señor Jehová y Él te dará todas las delicias o todos los deseos de tu corazón. Los anhelos, de tu corazón, dependiendo de la traducción. Bueno, implica eso que todo lo que yo le pida a Dios que sea un deseo de mi corazón, Él me lo va a dar. Tomo ese texto y lo comparo entonces con otro texto de la misma palabra. Exacto, o sea, te iba a decir, es una comparación dentro de la misma palabra, Claro. no comparando con lo que aquella persona me dice o me dejó de decir. No, texto con texto. Entonces, primera de Juan 5:14 dice que cuando nosotros pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Pongo esas dos cosas juntos y otros textos también similares y llego a la conclusión que lo que está diciendo, cuando tengo una relación con Dios, me estoy deleitando en Él, los deseos de su corazón pasan a ser los deseos de mi corazón. En ese momento, cuando yo pido, y esa es su voluntad, Él me está oyendo y me va a dar lo que estoy pidiendo.